Bienvenidos sean ustedes. Hoy los acompañaremos Pérez Fabián Sara y Manuel de la Luz José Alfredo. El tema a tratar hoy es, como lo titulamos mi compañero y yo, muñecos diabólicos. La ventriloquía es el arte de modificar la voz para imitar otras voces u otros sonidos. Dado la ventriloquía está orientada al mundo del espectáculo, forma parte de la brillantez de la actuación el que la emisión de voz se haga la forma más discreta posible. Esto es, que el ventrílocuo sea capaz de dar voz al muñeco sin mover, o casi sin mover los labios, de modo que una vez proyectada la voz, parezca originarse efectivamente en el propio muñeco. En un principio se pensó que era el resultado de uso poco corriente del estómago durante la inhalación. La práctica de la ventriloquia se realiza casi siempre mediante un diálogo, generalmente cómico o sarcástico, entre una persona y un muñeco al que aquel le presta su voz. Estos muñecos se denominan dummies. Su práctica. La ventriloquia se ejecuta mediante una vocalización muy disimulada, dada casi siempre a través de la boca entreabierta y con el mínimo movimiento de los labios viable, y usualmente procurado que la propia actuación aparte la atención de los espectadores del operador y la centre en el muñeco. Este método presenta una lógica dificultad para producir consonantes labiales F, B, O, V, P y M, lo cual suele resolverse evitando palabras que las contengan o bien sustituyendo las consonantes por sonidos similares como Z, D, T y N. A causa de esto, los personajes suelen interpretarse con acentos y maneras de hablar exageradas que ayuden a cubrir esta carencia. Su historia. Se han encontrado restos de ventriloquia en el arte egipcio y en la arqueología hebrea. El primer ventrílocuo del que se tiene noticia se hizo tan famoso que los ventrílocos griegos fueron llamados los Euricleides, además de ser conocidos como engastrimanteis, es decir, profetas de la barriga. En Francia, el primer ventrílocuo conocido fue Louis Brabant en el siglo XVI. La técnica se perfeccionó en el siglo XVIII. En 1745 ya existían artistas trashumantes que hablaban con pajaritos en un diálogo disparatado. También la ventriloquia era conocida y practicada en India y China. Arthur Pryce, nacido en Gales en 1881 y uno de los primeros ventrílocos modernos de los que se tiene datos, ostenta el honor de haber sido el primer ventríloco en beber y hablar al mismo tiempo. Además, está enterrado con su títere y su esposa. El más famoso ventríloco que ha existido fue Edgar Vergen, un artista nacido en Chicago, que se presentaba ante el público en traje de frac, en tanto que su muñeco, Charlie McCarthy, llevaba un monóculo, galera de copa y traje de etiqueta. Charlie se dedicaba a lanzar frases mordaces y contra todo tipo de personas. Protagonizó diversas películas en la época dorada de Hollywood, como Charlie McCarthy Detective en 1939. La personalidad de estos muñecos puede ser muy acusada, de ahí que el caso de Vergen surgiese un problema cuando su hija Candice Berg vio cómo ese hermano de madera la insultaba y estaba siempre entre ella y su padre. El muñeco tenía su cama en su cuarto y la niña se solía dormir con la vista puesta en el muñeco, que miraba el techo fijamente como un cadáver. El títere de Vergen está hoy expuesto en el Museo Smithsoniano como pieza histórica, aunque hay otras dos versiones. La segunda está en el Museo of Broadcast Communications de Chicago y la tercera fue comprada por el mago David por
$110,000. Como bien dice mi compañero, esos muñecos suelen causar una sensación de miedo, por lo mismo de que su apariencia no es la mejor que podríamos ver. En México se dio un caso en Morelos en donde se encontró uno de estos muñecos. Los pobladores, al tratar de deshacerse de él, lo quemaron, tiraron al río. Sin embargo, no le pasó nada, por lo que causó pánico, y no solamente se dio a conocer entre los pobladores, sino que alcanzó las redes sociales y se hizo viral, que tanto medios de comunicación igual lo trataron. En mi opinión, a mí estos muñecos me dan miedo y me causan una sensación de escalofríos, de no querer verlos ni tener uno cerca. Este ha sido nuestro podcast. Espero y les guste, mis queridos espectadores.